Bueno, No, qué pereza. vamos a ver los mecanismos de control Bueno, creo que acá. de la presión arterial. Ahí mejor. Mándame ahí. ¿Leyeron esto? La verdad no. ¿Leyeron esto? Más o menos. ¿Cuáles son los mecanismos de control a corto plazo? La que estamos viendo ya, hablando de tejidos locales, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es en la parte renal, el control de la vasoconstricción y vasodilatación que depende de las arteriolas, hablando pues de la circulación renal, ¿no? En la parte glomerular hay algo muy parecido a lo que vimos ayer, en donde la arteriola, sobre todo, bueno, la aferente y eferente, las dos, cursan en estados de vasodilatación y vasoconstricción para regular el flujo sanguíneo. Un ejemplo es que cuando se está en un estado de hipovolemia, pues en la arteriola aferente, que es la que lleva sangre como tal al glomérulo, pues tiende a haber una vasodilatación, tiende a haber una relajación para permitir la entrada de ese líquido. Por el contrario, cuando hay un estado de hipervolemia, pues tiende a haber un poco de vasoconstricción, pero o sea, estamos hablando de condiciones fisiológicas, ¿no? Porque lo que hablábamos que días, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es un estado de hipervolemia. Es un estado de hipervolemia. Y ustedes ven, y el riñón lo sensa como si fuera ¿qué? Como si fuera un hipovolemia. Entonces se rompe un poco esta regla, este mecanismo. Cuando estamos en un estado de hipovolemia, por ejemplo, tiende a haber una vasodilatación de la arteriola aferente y tiende a haber vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Para qué? Porque aún en estados de hipovolemia, nosotros técnicamente necesitamos seguir eliminando desechos. Entonces, con eso el riñón garantiza que aumente la presión en el sistema glomerular que está ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, por la arteriola eferente entra la sangre, se ramifica un montón de ramilletes y sale por la eferente. Entonces, si usted cierra la eferente, todo el sistema se congestiona de ahí para atrás y aumenta la presión hidrostática para que se filtre, digamos, más líquido. Y eso garantiza de que usted siga orinando aún en condiciones de hipovolemia. Cuando la hipovolemia ya es muy severa, el mecanismo se rompe y el paciente prácticamente no orina absolutamente nada. Y hay unos mecanismos humorales para regular eso. ¿Sí? Uno es muy parecido al miógeno. Según los mecanorreceptores de la zona, puede haber vasodilatación o vasoconstricción. Pero los otros son mecanismos más humorales. Por ejemplo, cuando se produce la renina, cuando se produce la angiotensina, pero eso ya viene siendo un poquito más demorado, no viene siendo como tan a corto plazo, como lo vimos por ejemplo en los demás tejidos, ¿sí? De allá que por ejemplo se produzcan la angiotensina, la renina, pues digamos demora un poquito. Y otras modificaciones de flujo a nivel tisular, pues cerebro, que es muy sensible a la parte de dióxido de carbono, iones y hidrógenos, entonces se regula mucho el flujo sanguíneo, así como vimos ayer en el ejemplo que les puse, a nivel cerebral. Cuando hay traumas cerebrales o infecciones, se rompe este equilibrio y por eso es que alguien tiende a haber edema cerebral. ¿Listo? Y en la piel, el flujo cutáneo se modifica dependiendo de la temperatura, incluso dependiendo de las emociones. No sé si han visto cuando alguien se pone rojo o roja, dependiendo
dependiendo de las emociones o de la temperatura, pues puede haber modificaciones locales del flujo a nivel de la piel. Esta era como la parte bioquímica de la explicación pues de la parte vasomotora. Pero no necesito que se la aprendan, sino que necesito es que relacionen esto que está acá abajo, el cuadrito que está aquí, esto que está acá, que relacionen cada una de las sustancias con el efecto que produce. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene el óxido nítrico? De hecho, el óxido nítrico es una sustancia que se produce en condiciones normales en el endotelio, y la disminución o la caída de la producción de óxido nítrico se relaciona con la pérdida de la salud del endotelio. Es un endotelio que no está sano, por ejemplo, en un paciente hipertenso, paciente diabético, es un endotelio que no está produciendo casi óxido nítrico. ¿Y la endotelina qué es? La endotelina se produce sobre todo cuando, en condiciones normales hay un equilibrio entre endotelina y óxido nítrico para mantener ni mucha vasodilatación ni mucha vasoconstricción. Aunque la endotelina y el óxido nítrico tienen tiempos de vida muy cortitos, se están produciendo continuamente, y la endotelina se produce mucho cuando hay una herida, cuando ustedes por ejemplo se cortan. Hay producción de endotelina para causar una vasoconstricción refleja en esos vasos sanguíneos que se dañaron secundario al corte. Hay una vasoconstricción refleja por una producción fuerte de endotelina, y cerrar esos vasos sanguíneos para tratar de reducir la pérdida de sangre mientras las plaquetas hacen el tapón primario y los factores de coagulación hacen la coagulación secundaria. Ahí se produce endotelina. En los endotelios que no están sanos se produce más endotelina de lo normal, porque el endotelio marca como si se estuviera lesionando, como si se estuviera dañando. Entonces se produce endotelina para tratar de reducir el flujo y tratar de repararlo, pero nunca logra repararlo. ¿Sí? Nunca logra repararlo porque ya hay placas de ateroma, porque ya hay calcificaciones. Entonces eso es lo que se produce. ¿El oxígeno qué sería? Vasoconstrictor. Dióxido de carbono, ¿qué sería? Vasodilatador. Disminución del oxígeno, ¿qué sería? Vasodilatador. Adenosina, ¿qué sería? Vasodilatador. Aumento de concentración de iones potasio locales. Vasodilatador. Disminución del pH. Vasodilatador. ¿Sí o no? Sí. Producción de histamina. Vasodilatador. Vasodilatador, y no solo vasodilatador, sino aumento de permeabilidad. ¿Listo? Tromboxano. Vasoconstrictor. Vasoconstrictor, tromboxano. ¿Listo? Tromboxano, vasoconstrictor. Porque el tromboxano va ligado a ¿qué? Activación plaquetaria. Y el tromboxano es fuerte activador plaquetario. Entonces, si usted necesita activación plaquetaria, es que tiene alguna herida o algo que necesita sellar, entonces va vasoconstricción y sellamiento plaquetario primario y luego coagulación. Entonces, tromboxano tiende a ser más vasoconstrictor. Angiotensina. Vasoconstrictor. 1 o 2. 2. Pues las dos. Ambas, pero la 1 tiene un periodo corto de vida, no alcanza a actuar, entonces más la angiotensina 2. Aldosterona. Vasoconstrictor. Nada. La aldosterona tiene efectos más mineralocorticoides que sobre vasos sanguíneos. Entonces, aldosterona, más que usted decir, uy, vamos a inducir a la vasoconstricción por inyectar aldosterona, aumenta la presión arterial, pero ¿por qué? Retiene sodio. ¿Listo? Retiene sodio. Entonces, efectos a nivel de vasos sanguíneos, no tanto. Adrenalina. Muy poco porque no tiene No, efectos porque altos. es beta. El receptor es beta. Acuérdense.
Noradrenalina, sí. Noradrenalina, sí. Vasoconstrictor. Noradrenalina, sí. Efecto alfa. Entonces sí, ya vasoconstricción. ¿Qué otra sustancia? ¿Qué otra? Disminución del ATP, bueno, ¿qué? Vasodilatador. Vasodilatador. Se cree que aumenta las concentraciones de calcio, pudiera inducir algo de vasoconstricción, pero pues no hay como mucho peso. No hay como mucho peso en eso. Pero sí, sí, sería, con la contracción muscular. Sí. teóricamente sería porque usted le da sustrato, pero es que ya el músculo liso tiene concentraciones de calcio internas grandes. Él no depende tanto de las concentraciones externas. Entonces ahí como que la teoría no tiene mucho peso, ¿sí me hago entender? ¿Qué otra? Adenosina, ya. Los iones de hidrógeno. Vasodilatadora. Los iones de hidrógeno. ¿Qué otra se me está escapando? No sé, díganme. El pH ya, ¿no? El pH ya. Bradicinina. ¿Cuál? ¿Qué creen ustedes? ¿La bradicinina es compleja? Dilatador, hermano. Vasodilatadora. ¿Ya la buscaron o qué? Por Brady. Estamos analizando. La bradicinina no es porque produzca tanto bradicardia. No, y de hecho el tiempo de vida es cortito también. Y suele estar mucho ligada a cuando se produce histamina, suele liberarse también en pequeñas cantidades. Así tiene un efecto un poco más aumento de permeabilidad. ¿Cuál otro? Ácido láctico por disminuciones del pH, entonces ya saben. ¿Listo? Bueno, creo que eso sería. Las prostaglandinas. ¿Qué creen ustedes? Resulta que es que las prostaglandinas tienen algo curioso porque es que, por ejemplo, el tromboxano es una prostaglandina. Entonces es que las prostaglandinas como producto de la actividad de la ciclooxigenasa, COX-1, COX-2, y producen prostaglandinas, y entre las prostaglandinas producen el tromboxano. Y hay prostaglandinas que son vasodilatadoras y hay prostaglandinas que son un poco más vasoconstrictoras, entonces, pero la mayoría de prostaglandinas tienden a ser vasodilatadoras porque se producen en condiciones de inflamación. Y en inflamación, ¿usted qué necesita? Extravasación, que los leucocitos salgan del torrente sanguíneo y pasen al tejido. Entonces tienden a estar ligadas con vasodilatación y aumento de la permeabilidad. ¿Listo? Bueno, control del flujo sanguíneo a largo plazo. Aquí ya no depende tanto de cambios en el momento, ¿sí? Sino son cambios establecidos en el tiempo, cambios a largo plazo, como lo dice ahí el texto. ¿Qué leyeron de los cambios a largo plazo? Aumento de vascularización, por ejemplo, en un tejido que aumenta su tasa metabólica diaria, un tejido que aumenta su función metabólica, la función para la que está destinado, pues es un tejido que normalmente va acompañado en el tiempo de un aumento de la vascularización. ¿Qué ejemplos se les viene a la mente de esto? El ejercicio, pero el ejercicio, si yo hago hoy y mañana, ¿ya? Prolongado en el tiempo, periódico, ¿sí? que se mantiene, porque ese tipo de ejercicio le dice al músculo o al tejido que tiene que cambiar para adaptarse a las nuevas condiciones basales. ¿Y cuáles son las nuevas condiciones basales? Hacer ejercicio casi todos los días y estimular ese músculo. Entonces, va acompañado de una mayor eficiencia en degradar las reservas de glucógeno, ¿sí? O sea, digamos, lo hace de manera más eficiente. 2,
se vuelve más eficiente en la producción de ATP con el oxígeno que tiene. Entonces técnicamente es un tejido que si se entrena bien, en condiciones de hipoxia, trabaja mejor que antes de comenzar a entrenar. Y hay producción de factores de crecimiento locales. ¿Para qué? Para la angiogénesis. Y ahí le muestran esa microfotografía, creo que es electrónica, donde los punticos blancos son vasos sanguíneos. Y le muestran el tejido antes y el tejido después. Y aumenta mucho la vascularización. ¿Ese qué tipo de tejido es? ¿Muscular qué? ¿Por qué? Porque miren las estriaciones ahí. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo tienen? Son los humanos. Señor. Son los humanos. Pero no sería fisiológico. Crecimiento. No sería fisiológico. ¿Qué otro ejemplo tiene? ¿Crecimiento de qué? ¿Crecimiento personal o qué? No, por ejemplo, los cambios de la pubertad, por ejemplo, no, porque no me sale Les pongo un ejemplo para que todos entiendan, sobre todo los hombres. Tejido mamario. Es igual de irrigación el tejido mamario de una niña a una mujer adulta. No. La glándula es mucho más fibrosa. Creo que depende porque puede ser más tejido graso, pero eso ya es otra historia. Pero a nivel glandular se va a incrementar ¿qué? La irrigación. Porque antes era una niña, prácticamente no tenía ninguna función, o sea, estaba aquiescente el tejido mamario, empieza a estimularse por los estrógenos, crece, se hipertrofia y se hiperplasia, y ahora pues el tejido mamario ya está grande y pues cumple una función diferente a cuando estaba niño y cambia con cada ciclo menstrual. Entonces ese tejido mamario está más irrigado, sí sería un ejemplo. ¿Qué otro? ¿No hay más? Sí, profe. Entonces, ¿Cómo puede ser que el crecimiento En el embarazo. en el embarazo, oiga, el embarazo es la carta de la utilizan para todo. en la vejez disminuye. Y sí, pero en el embarazo ¿en qué? O sea, ¿en qué órgano? ¿En qué sistema? En el útero. En el útero. Hay una hipertrofia fisiológica del útero tampoco? que lógicamente la irrigación no es lo mismo a cuando no estaba embarazada, a cuando ya está embarazada y tiene 7, 8 meses. ¿Sí? El útero al crecer, pues aumenta su metabolismo. Las células son mucho más grandes, tienen más fibras, y esto representa mayor gasto energético que se suple con más que con más vasos sanguíneos. Están perdidos y en otro clase les digo, denme 5 ejemplos de esto y no. Que Profe, no sería también como el miembro masculino. ¿Cómo? El miembro masculino no sería. ¿Qué pasa con el miembro? Pues. No, porque No, en el sentido de que, pues, ya como. es que iba a ser la pubertad. El crecimiento por la pubertad, No me ponga nervioso, cuéntame. Ya digo la pubertad, profe. Digamos, no sería. No, porque siempre. Lo único que escuché fue que me dijo que el miembro, no escuché nada más. Sí, el miembro masculino. Sí, el compañero tiene razón, mentira, molestar. El compañero tiene razón, sí. El miembro masculino, obviamente, no es lo mismo de un niño que tenga un Tanner 0,1. Acuérdense que el Tanner es la escala que vemos en pediatría, el desarrollo masculino y femenino. Entonces, no es lo mismo un niño pequeño que ustedes ven que tiene un pipí chiquitico a un adulto que también puede tenerlo, pero es distinto. Entonces hay un cambio en ¿qué? Solamente en el pene, en testículos, Claro. ¿cierto? El testículo, no, pero eso pasa lo mismo. Hay un cambio en testículos y hay un cambio en pene.
Sí. ¿Cuál otro? Hay muchísimo más. No sé, tumor. No, fisiológico. Ya, esos son. No, a ver, por ejemplo, un paciente que empieza con un aumento de la función glandular, ¿sí? Como en el caso que estamos hablando ahorita de los testículos, como glándulas. Esto no lo piensen solamente en músculo, ¿sí? Eso sucede también en glándulas. Y a nivel patológico también sucede. A nivel fisiológico, con el desarrollo, pubertad, toda la parte glandular incrementa. En la mujer, con cada ciclo menstrual, incrementa esto por la estimulación estrogénica en las glándulas. ¿Sí? La primera parte del ciclo aumentan los vasos sanguíneos para que las glándulas, digamos, vuelvan con el endometrio preparándolas para la fecundación. Y cuando la fecundación no sucede, en la segunda parte del ciclo se cae esa producción de estrógenos, esos vasos sanguíneos que se habían producido se secan y esas glándulas que estaban antes irrigadas ya no teniendo irrigación, prácticamente como si se necrosaran y se descaman toda la parte superficial y viene la menstruación y eso sucede en cada ciclo. Y a nivel glandular, por ejemplo a nivel tiroideo, cuando incrementan las demandas, a nivel suprarrenal puede pasar lo mismo y ya a nivel patológico puede incluso empeorar. Por ejemplo, un paciente que tenga hipertiroidismo, la tiroides se irriga tanto que no lo pueden operar, tienen que tratarlo con un antitiroideo para que la tiroides reduzca un poco su tasa metabólica y al reducir la tasa metabólica de la tiroides empieza a reducir el número de vasos sanguíneos que tenía y ahí sí ya puede entrar el cirujano a operar porque la tiroides está tan irrigada que por donde el corte prácticamente rompe vasos sanguíneos y el paciente se viene hemorragia. ¿Sí? Y eso es un control tisular a largo plazo, claro, sería ya para la parte de patología. Pero esto que sucede con músculos, sucede con glándulas, sucede con casi con cualquier tejido. ¿Listo? Claro. Y en el miocardio, ¿quién está por ahí? Sí. Posible, está de 6 a 9, creo. Nicole, ¿hasta qué horas tenemos el salón? Profe, pero ese salón no. Eritropoyetina, por lo tanto el paciente va a estar en anemia. No, pero ahí se le dijo, pero no tiene esas palabras. Por eso, pero esa es la razón más importante. Paciente con insuficiencia renal crónica va a estar anémico, a no ser que se esté suplementando con inyecciones. Rebuscada, eso es lo normal. Eritropoyetina. Pero espere que veamos riñón. No, pero ustedes ya saben que produce eritropoyetina. ¿Cómo no vas a ver? Imagínense, rebuscada ya es lo primero. Hablaron de la dilucional, que es más rebuscada incluso que la eritropoyetina. Hablaron de la acumulación de azobados, que es cierto que es más rebuscada. Y la eritropoyetina. ¿Por qué rebuscada? No es que no sea cierta, sino que es más difícil llegar a esa conclusión que decir eritropoyetina. Claro. Entonces, ese paciente, ustedes lo pueden encontrar con el hematocrito disminuido. ¿Sí? Pero puede que no lo encuentren con síntomas. ¿Por qué? O sea, puede que no lo encuentren con síntomas de hipotensión ortostática, que se sienta muy mal, porque es una cosa que viene de un tiempo largo, entonces él se ha venido adaptando. No es lo mismo el paciente que está anémico siempre a que usted mañana amanezca anémico. Va a sentir los síntomas mucho más. Entonces, ese paciente puede que no tenga la sintomatología de una anemia y usted lo vea normal. Y usted le dice, ¿tiene alguna dificultad para caminar, hacer ejercicio o algo? Ni me mareo, ni me ahogo. ¿Daría signos de anemia? O sea, si uno lo aprieta. Sí, claro. Si usted le mira, por ejemplo, mucosas,
Pero, profe, eso no es como muy común, porque es que mi papá también tuvo una insuficiencia renal y mi hermano pues siempre lo revisaba, mirar, pues nosotros, mi hermano pensaba que era una insuficiencia renal y él le revisaba que no estuviera anémico, pero en un momento a otro él se desmayó y ahí literalmente él dijo que ya como que no tenía como conciencia, ya estaba ya. Pero toca ver de por qué fue la pérdida de la conciencia. Él perdió la conciencia y ahí de una se le aplicó fue suero, mi hermano le aplicó suero ahí en la casa. Pero le buscaron la causa. Pues la causa fue porque mi papá tenía un cálculo que... Pero él tiene insuficiencia renal. No, ya no lo tiene, porque pues, digamos, le censaron la obstrucción, entonces ya no tiene... Pues sí tiene porque la creatinina la maneja como en 1,4. Entonces sí tiene. Sí tiene, pero pues mi papá la tenía literalmente... ¿Pero él es diabético o qué? No, sino que él cuando tenía la insuficiencia tenía altos índices de diabetes. Digamos, ahí también se estaba como... Entonces es diabético. No, pues porque ahorita supuestamente él dice que él la mantiene como de 110 para abajo. Diabético controlado. Y sin tomar medicamentos. Sin tomar medicamentos, solamente se cuida, digamos, no toma. Según el médico dice que la diabetes se le redujo fue por la insuficiencia. Ahí es muy complejo saber por qué se desmayó ese día. Puede haber sido muchas cosas. Profe, Difícil. usted nos dijo ahorita que el paciente con un lapso de tiempo bastante largo en esta situación hablaba cosas incoherentes. ¿A qué se debe eso? Porque como no orina, Intoxicación, ¿no? como no orina, se le acumula el boom y la creatinina. Y ellos pasan barrera hematoencefálica y alteran toda la parte del flujo sanguíneo cerebral y la parte metabólica, incluso el pH también un poquito. Entonces el paciente se pone encefalopático. Empieza no. Pero entonces el área que trata de vernique se ve afectada. A nivel del sistema nervioso central en la corteza, a nivel general, puede incluso tener convulsiones, puede incluso tener movimientos espontáneos. Bueno, no el área del habla. El habla no se afecta tanto, puede hablar, pero usted dice, señor, ¿en qué hospital estamos? No relación. Petro, hijo de puta. ¿Qué? Y él le dice, no me atiendan, comunistas, hijo de puta, no sé qué. No, entonces todos los colombianos sufren de Y cefalopatía. entonces usted dice, pero no es coherente, estamos en un hospital, que no sé qué. No, ustedes me quieren abducir, no sé qué. Y entonces uno dice, el paciente mentalmente no está bien, y uno le pregunta al familiar, él tiene algún tipo de demencia, Alzheimer o algo. No, doctor, hasta ayer estaba bien, y esta mañana se paró cantando el himno de Rusia. Y no sé, doctor, y por eso lo traemos. Bueno, ¿y él qué tiene? No, diabético, hipertenso, y sufre los riñones, y él se toma para orinar la furosemida. Y bueno, ¿y ha orinado? No, mire que desde ayer como que veo que no está orinando. Y usted le mira boom y creatinina, para arriba. Listo. Entonces, eso es encefalopático. Eso es. Esos productos atraviesan barrera hematoencefálica, pasan al sistema nervioso central y alteran toda la dinámica cerebral. Es impredecible lo que puede suceder ahí, desde convulsiones hasta casi siempre lo primero que ocurre es que el nivel de conciencia e intelectualidad disminuye y habla locuras. Habla un montón de locuras. Profe, todos los pacientes neuróticos en algún punto presentan encefalopatía. Encefalopatía en su estadio final, Cuando ya están muy llevados, o sea, cuando ya está su proyección de vida es cortita, o sea, están ya cerca de morir, casi siempre hacen ese tipo de encefalopatías. Uno, porque hacen una cosa que llama síndrome hepatorenal, que es un poquito más difícil de explicar. Dos, porque el hígado deja de metabolizar muchas sustancias de desecho o metabolitos, pues, de diferentes cosas que comemos, etc.
y hay acumulación de toxinas. Hay acumulación de bilirruina. La acumulación de bilirruina también puede producir encefalopatía. De hecho, en el bebé, en los niños recién nacidos que se ponen ictéricos, hay una cosa que se llama kernicterus. La bilirrubina traspasa barrera hematoencefálica y ocasiona lo mismo, convulsiones, hipertonicidad. ¿Listo? La bilirrubina, ¿cuál bilirrubina pasa barrera hematoencefálica? ¿La directa o la indirecta? ¿La indirecta? ¿Por qué? La directa ya debe, ya debe estar en el hígado y del hígado Por eso hay el un... conducto. Mentiras, ahora se me Ahí sería la Pero directa. Para el directo Ahí sería La directa. Es La la directa. indirecta. Indirecta. Sí, lo que estamos. Indirecta. Ojo, porque aunque la bilirrubina se produzca, se conjugue en el hígado, no quiere decir que pues, a nivel sistémico no se vaya a elevar. Porque usted dice, no, pues ya se produce y va para el conducto y se excreta. No, esa también se puede elevar a nivel plasmático. Claro. Si hay una obstrucción a nivel de conducto, perdió. Pero es la indirecta la que pasa a barrera hematoencefálica, porque la indirecta es la que es liposoluble. Y la barrera hematoencefálica es una barrera natural de membrana. ¿Y las membranas qué son? Liposolubles. Entonces esa membrana no va a dejar pasar tan fácil cosas hidrosolubles como la conjugada, que es la membrana directa, que se conjuga con ácido glucurónico. Y al conjugarse con ácido glucurónico, el ácido se disuelve en agua, entonces ya pasa a ser soluble en agua. Por eso es que se puede orinar. La bilirrubina indirecta no se puede orinar porque no se filtra, porque difunde membranas celulares. Entonces la bilirrubina indirecta traspasa barrera hematoencefálica y se acumula a nivel del sistema nervioso central y produce una encefalopatía. En el niño pequeño se llama kernicterus. En el adulto puede ocasionar algo parecido. Y cuando un paciente orina amarillo o verde, está orinando bilirrubina, pero ahí él está orinando bilirrubina conjugada, o sea, directo, porque es la que es soluble en agua, es la que se filtra por el riñón. Y marrón y naranja. O está tomando medicamentos, rifampicina, isoniazida, tratamientos antituberculosos, o tiene esta enfermedad que se daba en los barcos, en los piratas, porfiria, escorbuto, porfiria, que incluso se confundía con vampirismo, porque los pacientes se volvían pálidos y tenían sensibilidad a la luz del sol. Incluso algunos podían hacer incluso llagas con exposición a la luz solar. Entonces era una enfermedad que se ligaba con el vampirismo. Ese tipo de cosas, porfiria y todo eso, producen cambios en la orina. Profe, pero ¿cómo es que orina amarilla de por sí? Pues también, sí, la bilirrubina también hace cambios. Pero usted va a ver que es una orina fluorescente. ¿Ustedes alguna La vez han bilirrubina probado también hace cambios en la orina. Sí, sí. Más o menos. Recomiéndelo una vez. Un color así como un color verdoso, casi que fluorescente, bastante llamativo. Así. ¿No se han colgado con nitazoxanida, no? Eso, Que es verde fluorescente. Sí, haga la prueba. Nitazoxanida hoy. Otro, o a ver, con complejo B puede producir un efecto parecido. Con complejo B. Pues yo como pero no pasa nada. Profe, sí pasa como la vitamina C, ¿no? El exceso de la vitamina C. Los dos, pero más que todo el oral. Más que todo el El oral. exceso de la vitamina C sí. Incluso con complejo B, avisen a sus novias porque al eyacular el semen sale de un color amarillento, fluorescente, verdoso. Entonces va a decir, ¿este man qué? Ese man está dañado. No. Alguien falta por firmar. ¿Listo? Bueno, hay un caso clínico que necesito que lean para que lo... La pasar por WhatsApp, profe. Sí, bueno, proyectar. profe, el complejo es todo lo de la gente también en la orina. Sí, el complejo B tiñe la orina. Porque el complejo es rojo, ¿no? La tabletica es roja, pero no,
Nada tiene que ver el color de la tableta con el metabolito, que el metabolito... Ah, pero por tableta. Que es inyectado. No, inyectado casi no, porque es que inyectado se almacena en músculo y se libera en microdosis por un periodo de tiempo prolongado. La tableta, en cambio, se absorbe completa. El cuerpo toma la mínima parte del complejo que necesita y todo el resto la excreta. Entonces todo el resto marca la orina. Porque esa es la dosis. Esa es como la dosis mínima, Por eso, si la dosis mínima, ¿por qué no se mancha bien? porque la mayoría de personas que toman complejo B no lo necesitan. ¿Para qué se manda el complejo B? Pues yo he visto que se mancha para todo. Pero ese es el problema de los médicos hoy en día, que es que mandan tiamina, mandan complejo B, hierro, Vitamina C. para que el paciente se sienta complacido, y nosotros no estamos para complacer a nadie. Ahí está. Y entonces el paciente pasa acá con el doctor y el doctor dice, ay no doctor, yo no sé para mí por qué no me mandan vitamina ninguno, y él para quitársela encima y dice tiamina. Luego el paciente viene conmigo, el doctor anterior me mandó tiamina. Ah sí, bueno. Yo no le envío tiamina porque es que la tiamina y el complejo B tienen unas indicaciones muy específicas. Se envió Y en algo. nuestro medio encontrar Envió deficiencia de pues eso lo tiene que reclamemos. ser Envió como que el cuadro. una deficiencia nutricional Ahora, severa. En caso de deportista y problemas musculares. En caso de deportistas lo utilizan para mejorar la recuperación muscular, pero no hay muchos estudios que aporten en eso. 130 sobre 30, frecuencia cardíaca 140, 25, peso 20, hábito que una niña de Ese 92, así. estaba bajo saturación, temperatura 36, ritmo sinusal 133 latidos por minuto, Profe, ahí. Un deportista joven. ahí está por la cocina de carbón, ¿no? Inyecte complejo B una vez al mes. Tiene contra. Glucosa en 120. Normalmente para la salud no se ha visto que ni cause daño ni mejore mucho tampoco. Entonces como que vaya a ser... Profe, hay una tabla ahí, dice tabla 1 anexo. ¿Cómo? Dice analítica, tabla 1. No le paro una... Hay dos presiones parciales de oxígeno. Hay dos PO2. Comer bien. Creatina. ¿Qué más de creatina? Lo de tabla analítica, ignórenlo. Ahí en la foto que les envié hay una parte que dice tabla analítica, ignoren eso. Ataque cardíaco. El pH está bien. pH Otro- está bien, otro el máximo es 7.42. 7.45. El de oxígeno, el parcial de oxígeno. Hay dos parciales de oxígeno. Potasio está bien. Potasio está bien. Ahí sería un parcial de oxígeno y un parcial de dióxido. Pero ahí sale Pero dos. ¿cuál es el, por eso, cuál es el de Profe, dióxido de ahí hay dos parciales de oxígeno. No sé. presiones parciales de En precio de oxígeno? parcial de oxígeno. No sabe cuál es el de dióxido de carbono. Espérate, que por eso pregunta, amigo. Espérate. Sí, por favor, déjenme pensar. Al menos leer. Debe ser El de uno CO2 por- es de No, pero 73. esto es en la analítica, es que hay dos parciales de oxígeno. El de dióxido de carbono es de 73. Sí, debe ser como No, más. debe ser el menor. Ah, sí. Es un error. ¿Cuál es el de error. dióxido de carbono? Ya les digo. No es una pregunta. Ok. El más bajo. Ah, ya entendí. Es que como ustedes están confiados. El primero es de CO2 y el segundo es de oxígeno. El oxígeno está Está como. bien. Está bien, ¿no? Sí. Pero bueno, el oxígeno ¿cuánto Pues tiene? el de oxígeno, lo normal de Ahí 75. lo dice, sí. 5. Los dos están mal. Sí. Los dos están mal. ¿Cuál es ¿Cuál es No me acuerdo el de CO2. ¿Cuáles son los estos normales de Los niños CO2? normales de... 39, 45. En niños de En niños. Normalmente recién nacidos un promedio de 140 a 150. Recién nacidos hasta 5 meses. los más o menos 6, 7 meses de edad, baja un poquito, mantienen 140. Al año, Entonces, súper bajo. del año a los 5 años, mantienen en un promedio más o menos de unos 130, ¿Qué le estás 135 hablando? promedio. Hasta los Ah, sí, están bajos. hasta los 5 años. Porque
Queda hasta 100. El CO2 es de 38,42. Bueno, 32, bueno, esos son los valores de variedad. No, Pero el de oxígeno tiene que estar como en Y el de oxígeno está en 70, 80. el mínimo es 70, como 75, 80. Intoxicación por... Y está en 73, está bajito. Dice que presenta una Debe tener alguna- bronquitis. Intoxicación por el humo de la gasolina. Yo creo que es una alergia. Algo No debe No, llegar. por la gasolina. El humo. No debe llegar. ¿Ah? La picó. Es como la gente que. No sé, también me estaba preguntando lo mismo. Es como la gente que se suicida con el dióxido de carbono. Sí. Por dióxido de Por carbono. dióxido de carbono. Pues porque el Porque come paciente mucho. también tiene ¿Cuántos años diabetes. tiene? 5. Pero hay que saber. ¿Cuánto dice el peso? Sí, sabes que los niños Sí, creo que en el otro. entonces Peso está 20 con kilogramos. diabetes. Me parece que yo de niño no hago para. Yo creo que ¿Cuánto debe ser el peso de niño? 5 años, yo creo, porque tengo un primo que no tiene un año y ya pesa 10 kilos. cuando me pasa. Y puede ser que tenga diabetes tipo 1, así. No, diabetes tipo 2. Ah, sí, toca que no. Sí, sí, tipo 2. bueno, ya. Ya. Pues hágale ya. Bueno, entonces saquemos una hoja. Bah. No, mentiras. Ah, no, profe, la saca uno ahí. Intoxicación por dióxido de O sea, que carbono. no es simpático. ¿Es una intoxicación por dióxido de Ey, intoxicación por dióxido de carbono. carbono? ¿Por qué? No, porque Sí, cada vez por que la se alteración de los gases se le arteriales. aumenta de todo. ¿Cuántos años tiene? 3 añitos. Ah, 5. Vea, pero es que No, yo sacaría 3. Es que yo de la edad. Pero sí, la edad es lo primero. me fijé, pero pues dije que tiene un rango entre 5 y 3. Uno tiene 5, el otro tiene 2 y la resta 3. 5 añitos, sí. Listo. El hermano es el que tiene 2. Acudió a un hospital y ¿por qué acudió? Porque presenta Porque vómito. desde hace aproximadamente 3 horas y media. 3 horas y media. La instauración fue súbita, partiendo de ahí. La instauración del cuadro clínico fue súbita. O sea, el cuadro clínico empezó ahorita hace poco. Eso es importante porque casi siempre sugiere intoxicación por algo. Si la mamá llega y dice, no, ya lleva 2 días en que vomitó ayer en la mañana, comió un poquito en la tarde, en la noche vomitó otra vez, hoy esta mañana vomitó, es un cuadro ya un poquito ya tiene 48 horas, uno dice, pues también puede ser una intoxicación, pero de pronto no es algo tan grave, ¿sí? De pronto es algo que comió, una gastroenteritis, ¿sí? Claro. Algo de pronto más infeccioso. Pero esta instauración súbita, 3 horas y media, no nos dice cuántos vómitos ha presentado, ¿cierto? No. 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 Eso también nos indicaría la gravedad. Y resulta que, pues eso nos dice, bueno, más o menos puede haberse intoxicado por algo. Vamos a ver. Dice, esa misma noche ella y su familia han estado durmiendo en una casa de campo con estufa motor de gasolina. Eso es un cuadro clínico de una parte de España. Es una estufa de motor. De España. En esos lugares, como a veces tienen deficiencia de luz eléctrica o de pronto para ahorrar en luz eléctrica, tienen un motor en la casa, ¿sí? Un calentador que funciona con gasolina. Funciona con gasolina. Y a veces esos bichos tienen fugas y se escapa la quema de ese combustible dentro del hogar. Claro. Entonces ellos utilizan eso para calentarse. Esta es una parte de ese caso en una parte de España donde hace frío. Y entonces dice que han estado encerrados 2 horas, Previamente. 2 horas previamente a que se acostaran y tenían la ventana cerrada. ¿Eso qué indica? Aquí no hay intoxicación. No había ventilación, Estaba estaban acumulado expuestos. eso ahí dentro de donde estaban ellos. Asimismo, el hermano de 2 años también ha sido afectado, ha presentado vómitos y la madre ha presentado un síncope. Eso es importante que usted sea algo así, usted le pregunta, ¿alguien más en la casa está así? Porque si ella le dice sí, el hermanito, la mamá, ¿qué significa eso? Que hay algo a lo que se tuvieron que haber expuesto a la familia, ¿sí? Entonces, eso refuerza un poco más
la teoría de la intoxicación. A veces también pasa como por el dengue también, ¿no? El resto de la familia, padre y abuela, actualmente sin síndrome de Cuando uno intoxicación. tiene dengue, pues, ¿Por qué? todavía- No sé, tal vez están en otro cuarto, Hay un aparte, mosquito. tenían algún tipo de alguna cosa. No sé, Auscultación cardíaca, bueno, tono rítmico, no nos dice nada más. Auscultación pulmonar, normoventilación a nivel bilateral, o sea, respira y escuchamos que está respirando. Abdomen blando, depresible, no doloroso la palpación, no signos de irritación peritoneal, no se palpan masas ni visceromegalias, peristaltismo conservado, faringe sin hallazgos de otoscopia normal. Ahora sí, entonces antecedentes, a los 6 meses tuvo bronquiolitis, no tiene alergias medicamentosas, pero sí es alérgica al polen y al marisco. ¿Cómo? Porque es una historia clínica, Siempre uno tiene que comentar los antecedentes médicos. He visto madres que dicen que sí, que uno lo regaña. He visto madres que cuando uno dice, no, yo tengo que tiene alergia, no, porfa, y lo regañan a nosotros, no sé, he visto. El médico, qué malo. Tiene la bronquiolitis. Nada mejor. La bronquiolitis es una enfermedad que sucede sobre todo en los lactantes, que se inflaman los bronquiolos, casi siempre por infección viral. Se trata con nebulizaciones de solución salina. Y a la exploración física, miren la presión arterial que tiene. Está alto. ¿Eso es normal para un niño de 5 años? No, Miren la frecuencia cardíaca. 143. 143. Está un poquito elevado. Si esa presión arterial es anormal para un adulto sano, ahora para un niño, Es mucho peor. la frecuencia respiratoria, mírenlo, 25. Está baja. Alta. Perdón, la. No, sí tiene una... La saturación sí es una está. taquipnea. Pesa 20 kilos, la saturación está disminuida, Claro, esto está baja. la La temperatura está. pues, técnicamente normal. Normal. Le hacen un electro, ya cuando le hacen el electro, pues baja a 113 latidos por minuto, pues eso es lo que marcan ahí. Y dice que. Trazado normal para la edad. ciudad. La gasometría tiene un pH de 7.4, Normal. conservado. La primera que dice PO2 sería presión arterial de CO2, Dióxido de carbono. 36. Está baja. Y la otra que dice PO2, 73, esa es la presión de oxígeno. Está disminuido. Potasio 4.7. Normal. Ahí caso, lo que causó como es la glucosa, porque ya tiene 120. Hay una alteración del pH. Profe, tendría que Glucosa hacer un 120. examen de carbohidratos. Se puede hacer, pero si uno está en un pueblo, difícil. Ese es un caso de una intoxicación. Los gases son los que están ahí, que dice gasometría capilar. Sí, tiene división por gases. Ese es un caso clínico de intoxicación por organofosforados. Ujú. Organofosforados, Dióxido de carbono. por intoxicación por monóxido de carbono. Por el motor, gasolina, la gasolina cuando hace combustión, pues produce monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Y tiene una unión más estable. Usted sabe que la hemoglobina se une al oxígeno y la suelta en los capilares. Acá no. Se une al monóxido de carbono y forma una unión más estable que se llama carboxihemoglobina, que no permite fijar el oxígeno. Entonces el paciente técnicamente entra en hipoxia. Profe, perdón, yo lo que quería hacer las gases arteriales. Pues por lo mismo. Es ese que como está ahí. hay descorriente, Es lo Es mismo. ese que está ahí, gasometría. pero la capilar no tiene que arterial. Pues es que le tomaron gasometría y ahí le colocan el nombre capilar, pero es una gasometría arterial. Una arterial para mirar la circulación. Se puede hacer una gasometría capilar. Lo que pasa es que le llaman así porque No, sí, yo entendí eso, pero por ejemplo, se puede hacer una gasometría capilar, o sea, en el capilar. Pues eso era lo que... Pero es que no es sino por que, dióxido de sino que lo carbono. ideal es que si usted tiene para procesar gases arteriales, lo haga. Pero hay en unas partes con una rotura capilar, ¿sí? Básicamente así como le miden la glucometría, así, le tiene unos datos y usted con esos datos, porque la gasometría a veces demora rato, 30, 40 minutos en salir. Entonces, con esos tests, usted puede más o menos darse cuenta cómo está el paciente.
Y eso fue lo que nos reportaron aquí. Porque probablemente cuando reportan este caso, lo atienden en una región rural donde de pronto no tienen pues todo, ¿no? Entonces por eso les reportan ahí como gasometría capilar. Entonces, pues forma una unión estable, no le permite al paciente que se le pegue la hemoglobina. ¿Qué tiene esto que ver con circulación? ¿Qué creen ustedes? Disminución de oxígeno. Disminución de oxígeno, hipoxemia. ¿Cómo encontrarían ustedes a esta paciente? ¿Ustedes han visto? Clarito. Busquen ahí intoxicación por monóxido de carbono y busquen Síndrome las de cambios que Raynaud. producen en la piel. No produce síndrome de Raynaud. No, rojo. Vale, no, produce unas lesiones, el color creo que se llaman enfresa, búsquenlo ahí, no me acuerdo. Color fresa. Es un color moteado, rosado en piel. ¿Cómo se llama? Intoxicación por monóxido de carbono. Síntomas. No, Imágenes. coloquen piel o Imágenes. manifestaciones cutáneas. Toca manifestaciones. Es como las alergias. Es como intoxicación por cianuro. El monóxido de carbono se comporta, sí, se comporta como ácido. ¿Y por qué el pH es normal? Ahí voy. Estos pacientes normalmente pueden tener vasodilatación. ¿Por qué? ¿Por qué pudiera tener esta paciente vasodilatación? Profe, dice que no afecta. O sea, como mecanismo compensatorio, porque los niveles de oxígeno, Porque disminuyen los niveles de oxígeno. tejidos y órganos, pues está disminuyendo. A nivel tisular, cada tejido empieza a sensar hipoxia. Entonces, el oxígeno por sí solo es un estimulante de aumento de la permeabilidad. Entonces, cada tejido empieza a incrementar la circulación. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta otra cosa, y no sé si ustedes lo pensaron, si tiene vasodilatación en los tejidos a nivel sistémico, porque está hipertensa. Si la hipertensión arterial tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Tal vez por lo que es para evitar la ansiedad. No, ¿Dónde se degrada? no porque realmente el cuerpo no detecta el monóxido, detecta que no se une el oxígeno, o sea, como una hipoxia normal. Tal vez por lo hipovolemia. No, O sea, no se atacaría el monóxido de carbono en ese instante, no se pasadas unas horas, y el paciente no ha muerto, pasadas unas horas, empieza a separarse. ¿Y para dónde viene? Se combina con el agua y forma ácido, se filtra y se eliminan los hidrogeniones en exceso, y ese carbono pasa a expulsarse. Pero como tal, ¿por qué se hacía la correlación con? Por el gasto cardíaco ahí. Hay varias situaciones, por la vasodilatación periférica a nivel cutáneo, ¿sí? Y porque se cree que puede haber algo de estrés a nivel de endotelial vascular, y puede haber algo de como rotura capilar. Eso todavía está en discusión. Pero lo principal es que hay una vasodilatación cutánea y extravasación de sangre arterial por la vasodilatación intensa. Profe, ahí no sería, teniendo en cuenta la forma de la tensión arterial, se incrementaría como no se incrementa la resistencia vascular, no sería ya por el gasto cardíaco. ¿El gasto cardíaco ya está incrementado? ¿Ustedes qué piensan? Pues si está incrementando la versión, se debe incrementar. ¿Sí está? Y si está incrementando el gasto cardíaco, ¿por qué será? Porque Pues no para necesita la fluir recuperación. más veces en la Sí, sangre. la recuperación del oxígeno no se está El cuerpo intenta fluir más veces en sangre. Como para eso. La teoría de la base. Pues, Pero explíquenmelo mejor. O sea, no sería porque el cuerpo está pensando que no falta oxígeno y intenta pasar la hemoglobina varias veces por... se está quedando sin oxígeno. Tenemos que el mecanismo de bomba tiene que fluir para que pues así la sangre llegue a los ¿Y sitios. eso se da gracias a quién? ¿Quién ocasiona eso? El simpático. Sistema nervioso simpático. Por eso está hipertensa la paciente. Al mismo tiempo que está intentando hacer vasodilatación por la hipoxia, hay un estímulo simpático intenso.
porque está, o sea, técnicamente está muriendo, se está ahogando, entonces está en un estado de estrés y hay un estímulo simpático Que aumenta. que aumenta gasto cardíaco y técnicamente va a tender a hacer vasoconstricción. Sí. Entonces, técnicamente por eso se explicaría la hipertensión arterial en ella. Está desaturada, bueno, eso sí no hay que explicarlo, ya sabemos por qué. Incrementa la frecuencia respiratoria, claro, porque como ahora tiene menor hemoglobina disponible para el oxígeno, pues se tiene que incrementar la frecuencia respiratoria para meter oxígeno más veces por minuto. Y otra cosa es que el incremento de la frecuencia respiratoria busca barrer el aumento de los hidrogeniones que tiene. Porque como está en hipoxia, ¿qué se va a producir? Si yo estoy en hipoxia, ¿qué produzco? Ácido láctico y cuerpos cetónicos que se mezclan con el agua, forman ácidos. Entonces, eso explica por qué el paciente tiene pH normal, está intentando compensarlo. ¿Cómo? Incrementando la frecuencia respiratoria. Ahí está normal. No hay un leve De 7.38 a 35 incluso dicen los libros, a 7.4, 7.45. Si llegara a presentar una acidosis, ¿Cómo? si llegara a presentar una acidosis, si no alcanza a compensar, sería Sería ahí el problema respiratorio, porque no es metabólico por el bicarbonato. Y lo otro, acá el riñón empieza a reabsorber bicarbonato para actuar como solución buffer. Entonces, este paciente está tratando de compensar esa acidosis que tiene. Miren el potasio. El potasio. El potasio. 4.6. Normal, bajo. Está Está un poco alto. Si ustedes buscan los valores varían según el libro que lean, pero casi siempre dice que alto. de más o menos hasta 4.5. 4.5. Entre 5 a 4.5 más o menos potasio. Y está en 4.7. ¿Por qué creen que el potasio se está elevando? Porque está empezando a ver lesión. Necrosis celular. Puede ser por una necrosis. Antes de la necrosis. Porque no se funcionan Radicales libres. porque no hay oxígeno, porque no funciona. Es la explicación más sencilla. Pero ¿por qué si el ATP? Pues porque está disminuyendo. empieza a hipólisis anaerobia y eso es menos ATP, entonces la bomba lo sigue haciendo. Porque está en hipoxia. No Está hay en oxígeno. hipoxia. En hipoxia, No hay No oxígeno para produce sustentar ATP. las demandas energéticas. Entonces, todo el cuerpo está en hipoxia. Claro, No está funciona la bomba, perfundiendo, le sí, de está llegando potasio. glucosa, todo lo demás llega. Pero no llega oxígeno por la cadena oxidativa electrónica, que hablamos ayer. Entonces cae la producción de ATP, inicia glucólisis anaerobia, acidosis. Como cae la producción de ATP, cae la función de la bomba sodio y potasio. Entonces ya deja de ingresar potasio a la célula y empieza a quedarse más en el espacio extracelular. Y aparte, como tiene una acidosis, ¿sí? La acidosis disminuye por sí sola la actividad de la bomba sodio y potasio. Las disminuciones de la pH, cuando usted disminuye el pH, aunque usted tenga ATP, la bomba sodio y potasio empieza a trabajar cada vez menos con los cambios de pH. Entonces eso hace que el potasio empiece a incrementarse ahí. Ahí no nos hablan del sodio, pero probablemente el sodio también También empieza a está alterarse. claro. Y la glucosa, ¿por qué? Porque pudiera tener, Energía. aunque la verdad esa glucosa no está incrementada porque es que la paciente llegó cuando estaban durmiendo, quiere decir que llegó en la noche, ya habían cenado, no están en ayunas, no tiene 8 horas de ayuno. Entonces la glicemia que marca por encima de 100 incluso hasta 125 en ayunas es prediabetes y de 126 hacia adelante es diabetes. Pero es que esta paciente no tenía las 8 horas de ayuno, probablemente había comido hace 4 o 5 horas. Pero no tiene nada que ver con el sólido, con el transporte escolar, no tiene nada que ver ¿Qué? con el sólido. Transporte activo. ¿Pero de qué me está hablando? ¿De glucosa? Sí. Ahí es porque no se está echando la glucosa. No, porque acaba de comer. Técnicamente es una glucosa normal. Técnicamente es una glucosa normal. Porque incluso un paciente que haya comido hace 2 horas, una glicemia por encima de 200 indica diabetes, lo tienen 120. Pero si estuviera incrementada, sería por el sistema nervioso simpático. Así, energía. Glucosa, el sistema nervioso. Y por la acidosis.
La acidosis me disminuye la captación de glucosa. Entonces sería por eso. Entonces, ahora entienden este caso cómo se le puede aplicar lo que están aprendiendo de circulación. Miren que al inicio pareciera que no tiene aplicabilidad, pero sí la tiene. ¿Queda algo más para analizar de ahí? Hombre, estamos empezando apenas, está bueno. Uy, ¿cómo así? Deja trasnochadita. Yo estoy trasnochado, estudiado, mal cenado. Ay, porque tiene 20 años que nosotros. Por eso, ¿ustedes son más jóvenes? No me se la tiene. A mí me mantiene ese el coraje, ¿no? Ay, dijo que tenía vacaciones. Mentiroso. Yo, así son los hombres. Pues sí, pero que estoy en vacaciones de mi trabajo, pero eso no quiere decir que esté seguro. Profe, que aquí le que el salón lo tenemos hasta las 8. Ah, bueno, vamos. Figura.